buenos días. Hoy estamos con el doctor César Bazán. Él es un reconocido abogado y notario, muy destacado a nivel nacional. Estamos aquí para hacerle algunas preguntas y una de las primeras preguntas es que nos explique la responsabilidad de un notario. Bueno, la responsabilidad del notario es permitir que la gente pueda creer en lo que no ha visto ni oído por el mérito de quien lo dice. Ok. Quien lo dice es el notario. Entonces, supongamos que el día de hoy usted y yo queremos ponernos de acuerdo para comprarle yo su propiedad. ¿Qué le voy a pedir? Que usted me acredite que es propietario. Y entonces me va a traer usted la escritura pública, el documento en el cual compró ese inmueble, que va a ser redactado o ha sido redactado por otro notario y firmado por él. Yo veo el documento y entonces puedo creer que efectivamente es el propietario. Lo voy a comprobar mirando también la inscripción en el registro público. Y entonces ya puedo estar cierto de que aquello que estoy comprando es algo que a usted le pertenece. Igualmente usted como comprador lo que me va a pedir es el dinero, el cheque con el cual voy a pagarle o la transferencia con la cual le voy a pagar el precio. Y vamos a firmar a su vez una escritura pública entre usted y yo ante un notario certificando su voluntad de vender y mi voluntad de comprar, o sea, el contrato de compra-venta, y por lo tanto, a partir de este momento, me convierto yo en el propietario y puedo ejercer todos los derechos que le corresponden a un propietario y exigir que todo el mundo me reconozca como propietario. Y así, cuando yo lo quiera vender, otra vez se hará la misma cadena y me pedirán los documentos que acrediten mi propiedad, será la escritura pública que se celebró ante el notario y así sucesivamente. Igual cuando se constituye una sociedad. Para constituir una sociedad se declara la voluntad de los socios y se establecen las condiciones o el pacto social. Eso se escribe en los registros públicos y sabemos cuáles son sus obligaciones como socio y cuáles son mis obligaciones como socio, cuántas acciones tiene usted o cuántas acciones tengo yo al momento de la fundación, etcétera. Y todo el mundo va a creer que la sociedad existe porque se hizo el documento de manera formal. Eso es lo que pedimos ahora en la sociedad. En tanta informalidad necesitamos saber quiénes son los formales y cómo se hacen las cosas bien. Excelente, muchas gracias. Una inquietud que tienen muchas personas es cuál es la importancia, si nos puede decir, de hacer un testamento. Bueno, en el Perú y en la mayor parte de los países, la sucesión, la herencia no es voluntaria. Es decir, se establece que la herencia tiene que pasar a los herederos más próximos, a los familiares más próximos de una persona. ¿Quiénes son? En primer lugar, en línea recta, descendentes, los hijos y los nietos, los bisnietos, etc. El más próximo excluye al más remoto. O al revés, hacia arriba. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, etc. Y cónyuge también. Entonces, esa herencia está establecida por la ley, pero también está establecida la posibilidad de que yo, que tengo mi patrimonio, pueda disponer cómo se va a repartir mi herencia el día que muera. Pero cuando tengo herederos forzosos, que son los hijos y el cónyuge, solamente dispongo de una tercera parte de la herencia para dejarla a quien quiera. Las dos terceras partes en el orden que acabo de señalar. Si solamente tengo padres, entonces puedo disponer de la mitad de la herencia de manera libre. Y si no tengo herederos forzosos, no tengo herederos con hijos, padres o cónyuge, entonces puedo disponer del 100% de mi herencia y dejársela yo a quien quiera. Entonces, para poder ordenar a quién quiero dejarla, tengo que expresar mi voluntad. Ese acto de voluntad de disposición para después de mi muerte se conoce con el nombre de testamento. Y existen básicamente tres testamentos. El testamento por escritura pública, que es otorgado ante el notario, el testamento en sobre cerrado, que es otorgado ante el notario, y el testamento hológrafo, que es un documento privado que se deja firmado de puño y escrito de puño y letra por el propio testador, en el cual señala quiénes van a ser los herederos. La desventaja de este acto es que para que tenga valor ese testamento hológrafo tiene que ser reconocido judicialmente.
es decir, es un juicio de reconocimiento y solo tiene valor de un año. Si pasa un año y no se ha hecho el reconocimiento del testamento, entonces pierde total valor, caduca. Esa es la razón por la cual mucha gente que prefieren distribuir su patrimonio lo hacen mediante un testamento. Una pregunta a raíz de ese tema. En el caso peruano específicamente, ¿es posible desheredar? Sí, claro, es ¿Y posible bajo qué desheredar. causales? Las causales están señaladas en el Código Civil y son las causales de indignidad, o sea, no son dignos para heredar, o desheredación, es decir, que correspondiéndole la herencia, por razones personales de esa persona, no puede heredar. Por ejemplo, si el hijo atenta contra la vida de su padre, Okay. intenta matarlo, es indigno para poder heredar. O si se ha dedicado a la drogadicción, o si ha sido condenado por delito doloso, no está a la altura del testador. Y entonces el testador puede decir, a ti no te corresponde la herencia. Pero no quiere decir que lo saca totalmente, porque si ese hijo que ha sido desheredado o ha sido declarado indigno, tiene hijos a su vez, esos hijos, que vendrían a ser los nietos, heredan en representación de su padre. Es decir, la estirpe no se pierde, solamente se pierde la calidad de heredero para esa persona que ha cometido el acto de indignidad o de ofensa que genera la desheredación. Eso es muy interesante. La mayoría de gente definitivamente no lo conoce. Bueno, el derecho de sucesiones es algo de lo que no nos preocupamos mucho, porque todos pensamos que vamos a vivir para siempre. Y después nos damos cuenta que nos hemos muerto cuando ya nos morimos y entonces vienen las declaratorias de herederos que también se hacen ante el notario, pero se hacen solamente de acuerdo con lo que manda la ley. Y el testamento no lo usa mucha gente. Deberíamos usarlo porque nadie tiene la vida comprada y no sabemos en qué momento vamos a morir. Pero es una cuestión de costumbre. La sociedad peruana no acostumbra a hacer muchos testamentos. Una siguiente pregunta importante es, ¿qué mecanismos tiene una notaría o un notario para validar la identidad de una persona? Ya, hay dos tipos de instrumentos que se hacen ante el notario. Los instrumentos protocolares y los instrumentos extraprotocolares. Los más importantes son los documentos protocolares, es decir, el contrato de compra-venta que se hace y que se entrega al notario. El notario es el de escritura pública y se firma ante el notario y el documento se queda para siempre ante el notario. Uh-huh. Y el notario lo único que va a hacer es darle copias del original que tiene la misma calidad del original con su firma. Eso asegura que ese documento no va a ser pervertido, no va a ser cambiado, no va a ser alterado, porque no está en manos de las partes, está en manos del tercero que se llama notario y que tiene la obligación de cuidarlo. Entonces, en esos casos hay que tomar muchas seguridades. Seguridades como, por ejemplo, para hacer la compra-venta se pide a la persona que se identifique con su DNI. Después se va a verificar si la cara le corresponde y si la huella le corresponde. Pero para la huella no es solamente mirar la huella que aparece en el documento nacional de identidad, sino además nosotros hacemos lo que se llama una identificación biométrica. Es decir, nos conectamos directamente con RENIEC en ese momento y con el número del DNI preguntamos si esa firma y esa huella, especialmente la huella, corresponde a la persona que dice que es. Y RENIEC nos dirá sí corresponde. Si nos dice que no corresponde, no nos dice a quién le corresponde, solamente nos dice que a ese que le señalamos el DNI 111111 no es. ¿Sí? Y por lo tanto no va a firmar la escritura pública ante el notario. Este fue un convenio que se realizó en el año 2010 entre el RENIEC y el Colegio de Notarios de Lima, cuando yo era decano, pero ahora veo que resulta que ha cambiado algunas cosas y hay inseguridades que antes no había. Al momento de hacer el convenio, señalamos en el contrato que teníamos que hacer la identificación con un dedo de la mano derecha, cualquiera, al azar, un dedo de la mano derecha. Se identificaba que es la misma persona,
se procedía a una segunda comprobación, un dedo de la mano izquierda, cualquiera que sea. Ok. Y entonces marcaba y decía, sí, también es el dedo de la mano izquierda, y no había duda de que se trata de la misma persona, se podía tomar la firma y ya está. Pero se ha comprobado que en los últimos años, no sé en qué año, ha desaparecido la segunda comprobación. Solamente se hace con la de la mano derecha, con la de la primera mano. Ujú. Y la de la izquierda se hace solamente una pantomima, porque Renier recibe, pero no valora. No revisa si corresponde a la mano izquierda o no, solamente a la de la mano derecha. Y entonces eso nos crea un gran problema, porque identificar con las dos manos nos crea la total seguridad, pero identificar con una sola mano a veces nos podría crear algún tipo de problema, porque también resulta que hay falsificadores que se pegan un látex con la huella de la persona original y se lo pegan en el dedo y hacen creer que se trata de la persona, y el látex va a tener todos los surcos que corresponden a la huella digital, pero hay una diferencia: no tiene calor. Nosotros los seres humanos producimos calor y el látex no produce calor, produce los surcos, pero no produce calor, y por lo tanto existe una máquina ahora de identificación de huellas que se llama de persona viva, que no solamente identifica los surcos, sino que identifica el calor corporal de la persona. Y si está en un rango de entre 30 y 40 grados centígrados, entonces pasa. Si está en menos de eso o en más de eso, no pasa definitivamente. Eso nos ayuda un poco, pero nos gustaría que Renier mantenga el control inicial de calidad que nosotros aprobamos. Y también hay otro problema: se cae la señal, más frecuente de lo que uno quisiera. ¿Y qué se hace en esos casos? En esos casos hay que esperar que vuelva la señal. Y si persiste, entonces la ley del notariado nos da una posibilidad, la de poner testigos de identidad, o sea, es decir, una persona que diga que usted es usted, ¿no? Y con eso se soluciona el problema. Pero no debería haber ningún tipo de problema, porque ¿cómo puede caerse un servidor de una institución pública? Debería estar respaldado no solamente por un tipo de servidor, sino por otro tipo de servidor de otra marca y de otra clase que pueda sustituirla, igual que en los apagones. Se apaga la luz y se prende el generador y vuelve la luz inmediatamente. Claro, eso dura un segundo o segundos. Así es. Acá no. Acá puede durar horas. Y ha sucedido casos en que ha durado días. Esa inseguridad no se puede generar. Bueno, entonces se hace la comprobación debida y se permite a la persona que firme la escritura pública. Una vez cumplido todos los requisitos, y va a firmar el notario también la escritura pública, y con eso se van a remitir los partes a registros públicos para su inscripción. Y usted, o todos los ciudadanos, tienen derecho a tener su propio testimonio. Excelente. Una pregunta importante, doctor Bazán. De acuerdo a su amplia experiencia, ¿cuáles son los problemas comunes o consultas comunes que usted ve por parte de los usuarios que vienen a una notaría? Es que vienen dos tipos de usuarios. Los usuarios que vienen con su abogado, en cuyo caso nos ayuda muchísimo, porque el abogado ya conoce cómo es el trámite notarial y da las respuestas correctas en el momento correcto. Y las personas que vienen con la minuta que ha autorizado un abogado, perdón, pero no vienen con el abogado, o en realidad solamente han pagado por la firma de la minuta al abogado, y entonces no conocen exactamente de lo que se trata. Y entonces se le pide, por ejemplo, que tenga que, en caso de una compra-venta, asegurar que se ha pagado el impuesto predial. Y no sabe, porque hace muchos años atrás lo que tenía que acreditarse era el pago del último trimestre. No, ahora tiene que acreditarse el pago del año completo. Y no solamente eso, sino que la ley ahora nos obliga a pedirle a la persona que traiga una constancia expedida por la municipalidad de no adeudo. Es decir, no solamente no adeuda este año, sino ninguno de los años anteriores. Eso, el cliente que no conoce de estas partes se complica para ir otra vez a la municipalidad a pedir esa bendita certificación, se demora 2 o 3 días, y vienen las preguntas que son comunes, ¿no?
¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir es que traiga usted su copia del documento de identidad, necesitamos que traiga usted el pago del impuesto predial acreditado, necesitamos que traiga su constancia de adeudo, necesitamos el medio de pago con el que está pagando, puede estar pagando con un cheque, con una transferencia, puede estar pagando con una letra, no lo sé, pero la ley ahora obliga también a que el notario deje constancia del medio de pago que se ha utilizado, que se pague el impuesto de alcabala, que se pague el impuesto a la renta. Entonces esas son preguntas comunes. En el caso de las sociedades, que se compruebe si es que el nombre de la sociedad que se está formando está inscrito o no está inscrito en registros públicos. Entonces le pide que saque una certificación de no tener el nombre inscrito previamente. Necesitamos que se acredite también el monto del capital, que se vea exactamente cuáles son las cláusulas del pacto social y del estatuto de la sociedad o de la persona jurídica que se está formando. Porque podría suceder que entre lo que se dice en el pacto social y lo que dice el estatuto haya contradicciones o hayan vacíos que no nos han puesto. Entonces necesitamos instruir a la gente para eso, que es muy común que cuando no están con abogado hayan vacíos y hayan errores. Entonces, siempre hay preguntas que en cada uno de los casos van a ser distintas. En el caso de las sucesiones, por ejemplo, necesitamos la partida de defunción del causante, la persona que ha fallecido, la partida de nacimiento de los herederos, de los hijos, para probar que son efectivamente los hijos. Ahí no sirve el documento nacional de identidad para acreditar filiación, solamente acredita la identidad, pero no la filiación. De la partida de matrimonio, el certificado de no tener testamento inscrito, el certificado de no haber otra sucesión intestada inscrita, hacer las publicaciones en los periódicos, que tienen que ser en dos, y la documentación adicional que pueda presentarse para el caso. Es decir, en cada momento siempre hay requisitos especiales para cada uno de los casos, que como usted verá, por lo que le voy diciendo, son bastantes. Excelente. Una pregunta importante sobre el tema inmobiliario justamente es, ¿qué problemas se enfrentan básicamente las personas que compran un bien futuro? Porque las personas compran un bien futuro, celebran el contrato con una empresa, pero muchas veces la empresa puede no cumplirles el contrato. Y el notario simplemente ha cumplido la función de dar fe de que la persona está comprándole a la empresa, pero no el cumplimiento del contrato. ¿Qué recomendaciones haces respecto a este tema de comprar un bien futuro, una inmobiliaria? El Código Civil establece que la compra-venta de un bien futuro está sujeta a una condición suspensiva, es decir, todavía no tiene efectos hasta que el bien llegue a existir. Uh-huh. Y entonces comprar en planos es, es arriesgado porque es una cuestión de confianza. Yo confío en la inmobiliaria en que va a construir, y si no construye, nos vamos a juicio. Y si está hecho por escritura pública, el juicio va a ser mucho más rápido, mucho más favorable para la persona que haya sido agraviada. Pero el problema no lo salva. Entonces hay que escoger primero bien a aquella inmobiliaria o constructora con la que uno está contratando para establecer las condiciones que sean más apropiadas. Normalmente las condiciones, si yo fuera el comprador, sería ver el cronograma y pagar una parte, pero no pagar todo. Una parte ahora y otra parte que vaya según los avances de Los la obra. avances, pues, lógicamente. Claro, porque si no, por gusto estoy pagando. Entonces, allí me voy asegurando que el otro tiene el interés de construir. ¿Por qué? Porque va a necesitar el dinero en el momento oportuno. Pero todo esto tiene que estar debidamente establecido en el contrato. Excelente. Otra pregunta importante para la audiencia es, ¿cómo los notarios manejan la confidencialidad de las personas o usuarios que vienen a notaría, hacer distintos tipos de legalizaciones, trámites? En el caso de los documentos privados, las certificaciones son documentos privados, los permisos de viaje son documentos privados, aun cuando el notario interviene. La minuta es un documento privado. En esos casos, la ley establece, y especialmente en los testamentos, que el notario no puede revelar información respecto de los documentos que pertenecen a otras personas. Y en el caso de los testamentos es mucho más grave aún, porque establece que el notario tiene que negar la existencia del testamento. Es decir, se hace el testamento
de Juan Pérez, viene con sus dos testigos, nos sentamos los cuatro y conversamos y se hace el testamento. Una vez hecho el testamento, tengo la obligación de comunicar al registro público que el testamento se ha hecho. No el contenido del testamento, que el testamento se ha hecho. Y tengo la obligación de informar al colegio de notarios que el testamento se ha hecho, pero no el contenido del testamento. ¿Sí? Y el testador tiene el derecho de llevarse un testimonio. Pasan 6 meses y viene una persona y me dice, doctor, mi papá Juan Pérez vino e hizo su testamento con usted. ¿Es verdad? No, es lo que tengo que contestarle, porque la ley señala que tengo que negar la información. Entonces viene después y me dice, doctor, mi papá me ha dicho que hizo el testamento con usted y usted me lo está negando. No sé nada. Va otra vez donde su papá y el papá le da el testimonio firmado por mí del testamento que he hecho. Y viene y me dice, doctor, ya ve, usted es un mentiroso. Acá está el testamento, esta es su firma, ¿no es cierto? Sí, es mi firma. Sí. Y acá está el testamento, pues usted lo tiene. No. No, pero es que la ley ya prevé esa situación y te está Prevé diciendo cómo debes actuar. Así es. Obviamente para salvar la privacidad del testador e inclusive para evitar que atenten contra su vida, porque si alguien se siente que ya está seguro con el testamento, puede hacer algo para provocar su muerte. Entonces de lo que se trata es de que nadie se entere, por lo menos a través del notario. El propio testador podrá contar, ni los testigos pueden contar. El propio testador podría hacerlo. Entonces hay confidencialidad absoluta, lo que en los testamentos y en los documentos privados. En los documentos que ya son públicos, como por ejemplo la escritura de compra-venta que celebramos entre usted y yo por la venta de un inmueble, firmada la escritura y llevado el testimonio, puede venir cualquier persona y decir, quiero buscar el testamento de la compra-venta de Juan Pérez. Los notarios tenemos dos tipos de índice. Índice cronológico, entonces me tendrá que decir la fecha y lo buscamos. Índice alfabético, me tiene que decir el nombre de la parte y lo buscamos. ¿Por qué? Porque el instrumento ya es público, no lo puedo esconder. Y puede para cualquier persona pedir una copia del testamento, pagando los derechos y se le va a dar un testimonio del testamento, el testamento no, de la compra-venta y ya tiene derecho y lo puede usar en el sentido que crea conveniente. Entonces hay confidencialidad de acuerdo con la ley del notariado en algunas cosas y no hay confidencialidad en lo que son los ya llamados instrumentos públicos, salvo el caso específico del testamento. Y el testamento es mientras esté vivo el testador, porque vienen con la partida de función y me dice, murió fulano de tal, quiero saber si hizo un testamento con usted. Ahí sí ya puedo buscar con el índice alfabético y tengo la obligación de buscar. Claro, tendrán que pagar los derechos que corresponden, pero tengo la obligación de buscar y de darle toda la información debida. Ya el testamento se convirtió en público. Mientras no haya muerto, hay que mantener el secreto. Muchas gracias. Una pregunta importante que nos ha hecho la audiencia es, las personas vienen a la notaría y se les requieren documentos como son la partida de un inmueble, el CRI, la constancia de un adeudo, documentos del predial, etcétera. ¿Cómo es que un notario comprueba que estos documentos sean legítimos o verdaderos? No, es que si son instrumentos que están expedidos por instituciones públicas, ya están revestidos de la fe de veracidad. Okay. Lo que va a pasar es que en algunos casos los falsificadores, como me ha sucedido alguna vez, falsifican inclusive los documentos públicos. Una vez me vinieron con una partida de matrimonio y el nombre de uno de los contrayentes, que era la persona que venía, era correcto. Pero el otro nombre, que era del otro contrayente, era falso. O sea, en una partida verdadera habían cambiado un elemento. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, pero creo que eso solamente para que se expida por el mismo registrador o la misma persona encargada del instrumento público, alguien de su organización ha tenido que estar metido. Bien, nosotros, y después la policía me pregunta, ¿y usted cómo comprueba si la partida de nacimiento, la partida de matrimonio es verdadera o falsa?
no la tengo que comprobar, acá está. Es como si me dijera usted me ha citado como policía y acá está la citación del fiscal, que tengo que comprobar si el fiscal existe y si esta es la firma del asistente que me está citando. No, no tengo que comprobar nada. Simplemente voy a asistir porque me está citando una persona investida de las facultades necesarias y de aquel que da fe pública dentro de los instrumentos administrativos. Y en ese caso, la responsabilidad es de quien emitió la partida, no es mía. Entonces, no hay la obligación de comprobar la veracidad de los documentos que sean públicos. Si no, imagínense, nunca terminaríamos de investigar, porque esa persona que emitió un documento público está basada en una partida anterior. Entonces tendría que ver si de verdad el alcalde la firmó o no la firmó. Y después si el papel con el que se hizo era verdadero o era falso. No se puede terminar nunca. Entonces hay elementos que establecen en el Código Procesal Civil cuáles son los rasgos de confianza requeridos. Y si están emitidos por la institución pública, entonces debo creer que es verdad. No, no compruebo si es verdad, más bien hay que comprobar si es mentira. Entonces, la mentira tendrá que comprobarla quien afirma que eso es una mentira. Gracias. Una siguiente pregunta a raíz de esta es en el ámbito privado. Sí. ¿Qué pasa cuando se descubre que un documento de manera posterior y probablemente haya sido legalizado en alguna notaría es falso o que la firma no correspondía o que la huella no correspondía, pero ya se legalizó y posteriormente se puede demostrar que es falso? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Ya, hay varias formas que aparecen dentro de su pregunta. Pero supongamos que se trata de una persona que ha querido legalizar simplemente su firma en un documento, como una declaración jurada o lo que fuera. Entonces, de acuerdo con el artículo 106 de la ley de notariado, el notario va a certificar la firma cuando la persona viene y firma ante él. O sea, viene y firma, no necesariamente ante el notario, sino en el despacho del notario. Viene, firma, se identifica, acá está su DNI, ya, perfecto, se certifica y ya está. Podría suceder ahí que venga con un DNI falso, ¿no? Y como viene con un DNI falso, entonces debíamos haber creído que es quien es, porque para ese tipo de certificaciones no se hace la identificación biométrica. La identificación biométrica se hace solamente con los instrumentos que son públicos, es decir, con las escrituras. Y entonces ahí se hará la denuncia correspondiente. Y si alguien ha engañado al notario, entonces ese tendrá que, al haber cometido el delito de falsedad, ir a la cárcel y hacerse el proceso correspondiente. Ese es uno. Hay otros documentos en los cuales el notario no certifica la firma, sino certifica la identidad entre lo que se le pone a la vista y el original. Entonces viene usted con la fotocopia de su DNI y trae el DNI y se hace la certificación diciendo este documento es igual que el original que he tenido a la vista. Si resulta que el DNI es falso, o sea, el notario no está diciendo nada diferente. El notario está diciendo que el documento que se le ha puesto a la vista, que la copia que se le ha puesto a la vista es igual que el original que se le ha presentado. Si el original es falso, la consecuencia es que el documento certificado también es falso, porque el original lo es, ¿no? Pero quien está cometiendo ahí el delito es el que trajo el documento. Y no es improbable que eso suceda, porque a veces han utilizado, como recordará usted, hace tiempo utilizaron dinero, billetes en Estados Unidos en una serie emitida oficialmente por Estados Unidos, pero que ellos reconocieron después que era falso. Sí, recuerdo que hubo todo un tema para recuperar esos billetes, para recuperar certificarlo del todos sistema. esos billetes. Bueno, podemos decirle a una persona que fue a un supermercado, que sacó el dinero del banco y compró que había cometido un delito de falsedad. No lo sabía, no tenía forma de saberlo. Entonces hay casos en los cuales, ¿no? La falsedad siempre recae en aquella persona que falsificó. Hay otros que se llaman copias certificadas. Y la copia certificada significa que si ese documento va a ser utilizado ante registros públicos o ante una institución pública para hacer algo, como por ejemplo en las sociedades, inscribir el nombramiento de un apoderado o inscribir el nombramiento de un gerente. Y ahora está sucediendo, lamentablemente, más frecuentemente de lo que quisiéramos,
Y viene una persona y dice, queremos hacer copia certificada de esto. Allá, vamos a hacer copia certificada del libro de actas porque aquí está el nombramiento del gerente. Y lo que se hace es o sacar una fotocopia o transcribir el acta. Pero ¿quiénes han firmado el acta? Eso no le consta al notario. ¿Por qué razón? Porque han hecho su propia sesión, han hecho su propio acuerdo, han hecho su propia acta, han firmado. Lo único que el notario está diciendo es que ese documento es igual que el original del cual ha sido extraído del libro de actas correspondientes. Entonces, la falsificación, si es que lo hubiera, se descubre después. ¿Sí? ¿Quién es el responsable? No el que hace la copia certificada, sino aquel que falsificó las firmas de los socios que participaron en esa supuesta junta. Y por eso, para corregir eso, se establece en la ley que sea el gerente de la empresa quien certifique que las firmas de los socios son esas. Y a su vez, que la firma del gerente de la empresa sea legalizada ante el notario. Y con eso pensamos que podía haberse subsanado el problema, pero no se ha llegado a subsanar, porque ahora lo que hacen es falsificar todo. Falsifican el libro, falsifican la firma del notario que legalizó la firma del gerente, y cuando van y lo llevan ante otro notario, y el otro notario ve la firma y el sello del notario que puede ser imitado o de repente no, y dice ya, certifico y hago la copia certificada. En todos los casos, el que hace la falsificación en realidad es el delincuente, el que tendrá que ser sometido después a proceso. Entonces habrá que distinguir caso por caso. Con todo esto, a lo que vamos arribando es que la fe pública que el notario da debe adaptarse a cada una de las circunstancias de la vida diaria. No en todos los casos necesitamos la misma cantidad de certeza que en otros. Hay unos casos, por ejemplo, en los cuales sí tenemos que tener muchísimo cuidado por la manera en que afecta, que son los llamados permisos de viaje. Entonces, mientras los menores de edad pueden ser sujetos de rapto, inclusive de venta para fines de utilizar sus órganos, o esas cosas que lamentamos muchísimo, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la ley peruana entonces establece que hay que estar ciertos que quien autoriza sea efectivamente los padres. Entonces, si es un permiso nacional, basta que autorice un padre. Si es un permiso internacional, tiene que autorizar ambos padres. Entonces, aun cuando la ley no lo establece específicamente o no lo establecía antes, ahora sí, hacemos de identificación biométrica en ese que es un instrumento extra protocolar que se devuelve al interesado y el notario no lo conserva. Y ahí se mira también con lupa, ¿no? Las partidas de nacimiento, las cosas. Y hay gente que se molesta por eso, pero en realidad arriesgarnos al secuestro de un menor de edad es una cosa que nos perseguiría para toda la vida, porque no sabemos qué hacen con esos menores. Entonces se exacerban los mecanismos de control. Y aún así pasan cosas. Pasan cosas como que un padre engaña al otro. Dice, se va por 15 días nada más, darle el permiso y no regresa nunca. Y después vienen a quejarse porque se le dio el permiso. Sí, pues, pero si lo firmó, ¿qué podemos hacer? Ya autorizó. Dijo que venía, sí, pues, dijo. Ahora tiene usted que hacer el juicio para que lo traiga otra vez. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los permisos de viaje, tanto por el notario para comprobar que existan todos los elementos necesarios, como por los propios padres para no ser engañados por otros. Gracias. En la pre-entrevista estuvimos hablando de la firma registrada. ¿Nos puede informar qué significa la firma registrada? Sí, volvemos al artículo 106 de la ley del notariado. La ley del notariado dice que el notario certifica la firma en dos casos. Uno, cuando se firma ante él, es decir, en el despacho. Y segundo, cuando le consta que esa es la firma. Entonces, lo que sucede es que hay una empresa que tiene que estar certificando firmas del gerente o del gerente administrativo, de quien fuera, de los funcionarios, o hay clientes que siempre van a venir para pedir la legalización de firma.
Y entonces, para no estarle pidiendo a cada rato toda la documentación, que traiga su DNI, etcétera, lo que hace es registrar la firma ante el notario. Es decir, pasa por primera vez los filtros. Usted es representante de la empresa, sí, tráigame el poder. Ese poder, sí, el representante, además es el gerente, tráigame el poder de nombramiento de gerente. Necesito copia de su DNI, le voy a hacer pasar la identificación biométrica. Y cada vez que me envíe un documento, ya no tengo que pedirle otra vez todo. Solamente certifico que es eso. Es una comodidad para el trabajo de algunas empresas. A ver, empresas como aquellas que hablábamos al principio, en las cuales se vende en un contrato privado la construcción de un departamento, ¿no? Y va a venir a pagar mes por mes, o tiene que establecer, en ese edificio va a haber 50 departamentos, va a tener que firmar 50 veces las ventas, los contratos, ¿no? Ya tengo la firma registrada, vaya usted donde ese notario y él, como tiene mi firma, le va a hacer la certificación de la firma. Es un tema de comodidad del cliente y es un tema de confianza entre el notario con su cliente. Muchas gracias, doctor Bazán, por habernos concedido esta entrevista y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchas gracias y un agradecimiento a Opina TV por esta oportunidad. Gracias.